Buenos días, hermanos. Mucho gusto en saludarles esta mañana. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de reunirnos en su nombre y tener este tiempo para considerar la palabra de Dios, que es alimento para nuestras almas. Les pido que oremos, por favor. Le pidamos al Señor su ayuda esta mañana. Amado Padre Celestial, te pedimos en el precioso nombre de Jesucristo la ayuda de tu Espíritu Santo. Por un lado, Señor, para que el calor y estas distracciones que pudiéramos tener no nos desvíen del pensamiento principal que debemos de tener. Que tu Espíritu Santo tenga la libertad de hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes e instruirnos respecto a ti. Te ruego que me des la libertad y las palabras y que yo pueda, Señor, con pues tu habilidad, poder compartir en una manera clara, definida, concisa, de tal manera que mis hermanos puedan ser pues iluminados por tu palabra para esta necesidad que tú nos has presentado esta mañana a través del mensaje que nos das. En el precioso nombre de Jesucristo te rogamos que bendigas a los niños y a todos, Señor. Nos ayudes a poner atención y a comprender. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. Lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén. Un versículo que citó el hermano Suker Michelén en la semana que lo vi por ahí en el Facebook. Citó escribió un libro, está basado en 2 Corintios 2:17, que dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto es muy complicado, pero se da gracias a Dios, a la gracia de Dios que nos ayuda. Y en esta mañana, de parte de Dios y delante de Dios, yo quiero hablarles a ustedes en Cristo, recordándoles específicamente 7 virtudes que son de Cristo, pero que actúan en nosotros y que nos libran de una vida cristiana ociosa y estéril. La semana pasada comenzamos a hablar de ellas y mencionamos algunos aspectos alrededor de este tema, la utilidad, la ventaja, la manera en que estas virtudes nos ayudan. Estuvimos pensando en que nosotros necesitamos de reunirnos con regularidad para ser recordados de la palabra de Dios, a fin de que podamos sostenernos en el camino día con día. Porque es muy fácil, a causa de todas las presiones que tenemos en nosotros, con Satanás, con el mundo y con muchas cosas, distraernos y apartarnos a una vida que se olvida de las Escrituras y de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces estas señales van a ser muy útiles para nosotros en esta ocasión, para que podamos tenerlas en cuenta y que nos sean de utilidad. Son una medida muy útil para que nosotros tengamos este camino, este derrotero por donde debemos de andar y trazar nuestras vidas. Dice ahí en los versículos 5, 6 y 7, dice la palabra de Dios. Aquí nos marca Pedro precisamente estas 7 virtudes de las que vamos a hablar. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces vamos a concentrarnos a revisar estas 7 virtudes para que nos sirvan a nosotros como una norma, como una directriz del ejercicio espiritual en nuestras vidas. Una de las
asuntos que llama poderosamente la atención ahí en el pasaje es precisamente lo que nos dice en el versículo 5, al principio dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y usa una palabra, añadid, y parte de la fe. Este añadir es algo que nosotros debemos de poner en nuestra vida, sacar en nuestra vida, producir en nuestra vida conforme vamos caminando en el diario vivir. Son virtudes que van a desarrollarse diariamente, todos los días, en diferentes formas, pero que nos van a ayudar a fortalecernos más y más en nuestra vida cristiana y que se vaya manifestando ese carácter de Cristo. Estas virtudes están en Cristo, son de Cristo, no son de nosotros. Estas virtudes no las voy a producir yo de mi propia fuerza, sino que son virtudes que se generan en mí por medio de Cristo Jesús, quien vive en mí. Yo las debo añadir, esta es mi parte, es mi obediencia, pero por el otro lado es Cristo el que opera, el que actúa, el que trabaja a través de mi vida cuando he conocido el mensaje del Evangelio. Desde luego, esto está definido hacia las personas que han conocido ya el mensaje del Evangelio, que entienden que ahora son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que han conocido la verdad del Evangelio, han depositado su fe en Cristo Jesús y ahora están caminando para servir al Señor, para caminar para la gloria de Dios y servir al Señor. Debemos de pensar en ellas como un ejercicio, como algo que debemos de tener en práctica cada día de nuestra vida. Nosotros sabemos que cuando hacemos ejercicio, pues nos ayuda mucho el que podamos tener la práctica constante, continua, de desarrollar alguna técnica o alguna rutina que nos permita crecer y desarrollar físicamente nuestra vida. Quiero contarles algo que a mí me ayuda a pensar en que se necesita un ejercicio constante en la vida. Cuando yo cumplí los 30 años, para desarrollar fuerza física, cuando yo cumplí los 30 años me apareció ácido úrico, y a partir de ahí con frecuencia estuve sufriendo los ataques de gota por muchos años. Cuando nosotros nos fuimos a servir al Señor, mi esposa y yo, a Puebla, allá en Puebla tuve los ataques de gota cada vez más intensos y no me podía distraer nada. En una ocasión unos amigos nos ofrecieron un caldo de camarones, unos camarones así como de este tamaño, estaba riquísimo aquello, pero estuve como 15 días con unos dolores intensísimos que no me permitían caminar y de veras me arrepentía de haber comido aquellos camarones. Y así estuvimos. Luego nos cambiamos a la ciudad de Jalapa y hubo tantos ataques de gota y andaba yo con muletas en algunos momentos y no podía caminar, que yo pensé que ya tenía que comprar una silla de ruedas porque iba a ser imposible, ¿verdad?, que yo pudiera caminar con tantos dolores y tantas cosas que estaban pasando a mi alrededor. Gracias a Dios, como siempre, el Señor se adelanta y pues unos hermanos, los doctores Contreras, me recomendaron un especialista precisamente para el tratamiento de este mal, y él me ayudó por 2 años a un tratamiento muy bueno, muy importante, que me resolvió bastante el problema del ácido úrico. Ya podía yo moverme con mucha libertad y en una condición más normal, ¿verdad? Ya no tenía tantos ataques como había estado teniendo. Desde luego, como hacen todos los médicos, ¿qué es lo que nos recetan los médicos siempre que los vamos a visitar? Haga ejercicio, baje de peso y haga ejercicio, ¿verdad? Yo creo que todas las veces eso me dicen a mí. En aquella ocasión yo tenía, pues estaba en muy malas condiciones físicas, no tenía energía de nada, pero decidí
que ya que estaba bien, entonces yo debería de añadir las ganas de hacer algo. Y me propuse tomar una bicicleta fija y comenzar por 5 minutos. Y así estuve, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, y fui subiendo hasta que hacía 25 y 30 minutos. Después de eso, pues ya la bicicleta fija no era suficiente, me salía a caminar y andaba alrededor de la ciudad de Jalapa. La ciudad de Jalapa es una ciudad que está alrededor de un volcán, entonces es fácil subir y bajar y subir y bajar, y a veces había que subir por un buen tramo hasta poder bajar un poco después, y estuve haciendo esto con constancia y agregando distancia y haciendo mejor cada vez. Quería trotar, pero no podía, tenía un dolor en el pecho muy fuerte y no me dejaba trotar, entonces me conformaba con estar caminando ahí alrededor de la casa y extendiéndome lo más que fuera posible. Cuando en alguna ocasión que llegué aquí a la ciudad de Monterrey, ahí en la Lázaro Cárdenas hay una buena lugar para caminar, estuve caminando y yo quería correr, pero siempre me dolía mucho el pecho. Y entonces se me ocurrió, por las cosas que había aprendido en la vocalización, utilizar las técnicas de respiración que se recomiendan para los cantantes. Y oh milagro, ya no me dolió el pecho y yo podía correr. Estaba utilizando la forma de respiración de una manera diferente y entonces pude empezar a correr. Y tenía buena consistencia, buena condición física, porque había estado caminando y no dejaba de hacerlo de lunes a viernes. Entonces empecé a correr y de aquí, de Monterrey, regresé a Jalapa ya corriendo. Cuando llegué a la ciudad de Jalapa, empecé a correr ahí en la pista de atletismo que tienen en la Universidad Veracruzana, y ahí me encontré un señor. Entonces le añadí a tener comunicación con otras personas. Me encontré un señor, el profesor Limón, que me checaba la presión, me checaba la condición física, me hacía hacer algo de calentamiento y me empezó a instruir, de tal manera que aquellos 5 minutos se empezaron a volver 1 hora y yo ya podía correr y caminar. Y saben que después de correr en la pista me subía a las gradas y subía y bajaba todas las gradas alrededor de la pista, daba la vuelta de ida y de regreso, y como si no tuviera ningún problema, podía hacer aquello. En alguna ocasión, cuando viajábamos para acá y pasamos por la ciudad de Toluca, y ahí tengo teníamos un familiar que estaba en el lugar donde ellos, es un lugar donde entrenan y checan a los atletas de alto rendimiento, y pues están ahí, los analizan y ven cómo está su condición física y les hacen una serie de pruebas físicas con algunos instrumentos. Y me dijo: oye, ven, me gustaría ver cómo está tu condición física. Y un día de pasada, viniendo para Monterrey, pasamos por Toluca y llegué ahí con él, y la cuestión es que fue algo interesante, porque de una vida sedentaria estaba en una condición física muy buena. A mis 55 años de edad, después de no haber hecho casi nada de ejercicio, la condición física era muy buena, estaba muy bien. Dice: oye, es admirable la condición física que tienes, y la energía y la resistencia y todo aquello. Y decía: mira, ¿cómo son estas cosas? Solamente fue aquello, ¿verdad? Añadir a que ya estaba bien ahí la vida, y le fui añadiendo diferentes aspectos, y fui siendo constante, y estuve participando en mis actividades de ejercicio, y me sirvió mucho. De esta manera creo que es como estas 7 virtudes a nosotros nos ayudan, porque tenemos que añadirlo. Ya tenemos una fe a la que tenemos que añadir precisamente estas virtudes. Cuando hablamos de la fe, es algo muy importante. Allá en Gálatas, vamos a empezar con la fe. Empezamos con una de ellas. En Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay algo en mí, y ese algo es la vida de Jesucristo que está en mí. La palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y nos ha hecho participantes de su naturaleza divina.
El gran milagro de todos los creyentes es que Cristo vive en nosotros. No es solamente palabrería, es una realidad. Cristo vive en nosotros. Y cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, entonces empieza a desarrollarse aquello que Dios quiere a través de la obediencia. Aquí lo primero que nos dice la palabra es que Dios ya ha puesto ese fundamento que es la fe en Cristo Jesús, que tiene que ver con Cristo que vive en mí y con la fe de Cristo que también acciona a través de mí. Es su presencia en mi vida la que me hace tener esa fe que va confiando y yendo adelante en la vida cristiana. No es que nosotros tengamos fe, Cristo provee la fe. No es que a nosotros nos falte fe, tenemos que comprender la verdad de la palabra de Dios, porque teniendo a Cristo en el corazón, nosotros tenemos la fe. Ahora, esta fe es muy especial, porque nos dice el apóstol Pedro en la primera epístola, que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada en el día postrero. Hermanos, para que nosotros podamos mantenernos firmes hasta aquel día en que viene la salvación, se necesita ser guardados por esta fe. Esta fe es un don de Dios y es la capacidad de creer las verdades de su palabra. Esta fe es la que nos permite, cuando nosotros estamos en condiciones adversas, en situaciones difíciles, y que esta fe que es sometida a prueba resulta ser mucho más preciosa que el oro, porque va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. No es que yo tenga mucha fe y entonces yo voy a ser encontrado alabando al Señor, sino que esa fe que es mucho más preciosa que el oro, que ha sido puesta en mi corazón, que está ahí porque Cristo vive en mí, es la que me sostiene, me guarda, me mantiene hasta que yo esté recibiendo la salvación que el Señor me ha ofrecido. Esta fe es muy importante, porque aunque no veamos a Cristo, aunque no lo veamos, aunque tengamos pruebas muy difíciles, esta fe nos llevará a amar a nuestro Señor, a creer en Él y a estar llenos de alegría en su nombre, con un gozo inefable y glorioso. Las personas que tuvieron la oportunidad o el momento de vivir situaciones de ser mártires, por ejemplo, y alabaron al Señor y fueron fieles, no lo fueron porque ellos tuvieran una fuerza enorme, sino porque la fe de Cristo los guardó y los sostuvo aún en medio de situaciones muy adversas. Es una fe que ha sido dada por el Espíritu de Dios, por la presencia de Cristo que está en nosotros. Y esta fe nos guarda sin mancha mientras peregrinamos en este mundo hasta que obtengamos esta salvación de nuestras almas. Cristo está en mí. Y esta fe que dice aquí el apóstol Pedro, que es el fundamento, es la que Dios puso el día que yo me salvé, el día que ustedes fueron salvos, el día que creyeron en el Evangelio. Y cada persona, si alguien creyera en esta ocasión la fe, creyera el Evangelio, Dios pondría esta fe que lo sostendría y lo guardaría. Cuando yo conocí, poco antes de conocer el Evangelio, con algunos amigos me invitaban a algunos estudios bíblicos, y francamente yo prefería el rock and roll que el estudio bíblico, ¿verdad? Yo no quería estar ahí. Y para mí era difícil estar en el estudio bíblico. En alguna ocasión un amigo me habló del Evangelio y me dijo: tú necesitas dejar el conjunto de rock and roll. Y pensé: ¿cómo voy a dejar el conjunto de rock and roll si es lo que más amo? Y vaya que lo amaba. ¿Cómo voy a dejar esto? Para una persona que no ha conocido el mensaje del Evangelio, no existe otra visión más que tengo que hacer esto que me gusta. No existe la visión de Dios. Dios no nos importa, no es interesante para nosotros, pero sí cuando Cristo viene a nuestro corazón. Nos interesa el mundo, no Dios. Pero cuando yo me convertí, lo primero que vino a mi corazón fue querer conocer más de la Escritura y tomar estudios. Pero no era porque yo
hubiera cambiado y hubiera tenido nuevos propósitos. No, fue que Dios transformó mi vida, como la transforma, como ha transformado la de todas las personas, para que en el momento de creer ahí venga una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver la vida. Esta fe, hermanos, que es esencial para vivir la vida cristiana, Dios la pone en el momento en que nosotros nos convertimos. Por eso, si tú eres creyente, yo soy creyente, tenemos la fe que se necesita para ser guardados hasta el día en que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Ahí está y está lista para también actuar. Pero aquí es donde dice, donde la palabra de Dios nos hace este añadido. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Y aquí va a entrar ya la sumatoria de estas 7 virtudes. Añadid a vuestra fe virtud. Y a esta virtud pues parece algo complicado. Pensemos, la virtud tiene que ver con una capacidad de hacer producir un determinado efecto positivo. Por ejemplo, la virtud medicinal de una planta. En ella hay una virtud que permite que funcione y actúe en nosotros para el beneficio, para el provecho, para el bien. La virtud es una disposición habitual de hacer el bien, hacer lo correcto y hacerlo bien. Cuando yo la imagino como cuando veo a una persona, o yo mismo puedo estar en una actitud apática, o puedo estar en una actitud definida, decidida, de entender, de conocer, de aprender. Como ahorita, es posible que alguien esté muy cansado, o soñoliento, o X, tenga mucho calor, y entonces la actitud de escuchar sea, pues, bueno, ahí vamos, ¿verdad? Y relajada, relaxing, pero la otra es, no, yo tengo que entender qué se está diciendo aquí, voy a comprender qué está pasando aquí, y entonces voy a poner atención a lo que está sucediendo aquí. Es una actitud que nos lleva a nosotros a hacer cosas y hacerlas bien, y a lograr que se cumplan, que funcionen, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer virtuosa de Proverbios 31. ¿Cómo es la mujer virtuosa de Proverbios 31? Es una mujer muy trabajadora, ella hace muchas cosas, parece que el marido no hace nada, pero ella hace muchas cosas. Es una mujer determinada a hacer que las cosas sucedan en bien de su esposo, sus hijos y su hogar. Está decidida, hace y actúa en una manera definida. Moisés, por ejemplo, tomó a hombres, varones de virtud, temerosos de Dios, para que juzgaran al pueblo en todo tiempo. Si iban a ayudar, serían personas que no tuvieran el tiempo medido, estaban listos para ayudar a las personas, estaban entregándose al pueblo para el bien del mismo pueblo, ayudando a Moisés en esta necesidad tan importante. El apóstol Pablo habla, por ejemplo, de los pensamientos que contiene virtud. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay pensamientos que son destructivos y hay pensamientos que son positivos. Si uno encuentra a una persona con pensamientos negativos, son destructivos para su vida. Si está pensando que no puede, que todo le sale mal, que está pensando negativamente, nadie me quiere, todos me hacen daño, todos abusan de mí, va a tener un problema muy serio en su vida. Si puede cambiar ese ritmo de pensamientos, tiene un pensamiento más apropiado, más correcto, que le podrá ayudar. Pero muchas veces somos limitados por el pecado en nuestras vidas y tenemos pensamientos negativos. Las personas tienen tanto potencial en sí mismas que los pensamientos negativos no les permiten desarrollar todo el potencial que tienen. Por eso, cuando conocemos el Evangelio, la fe de Jesucristo expuesta, entonces tenemos el potencial que el Espíritu Santo nos da para salir de ese marasmo, para salir de esas condiciones negativas y entrar a una vida que desarrolle a plenitud lo que
Dios me ha dado en talentos y habilidades o capacidades, o como Él me quiere llevar y encaminar. La virtud es algo que viene del Señor Jesucristo y es puesto en nuestras vidas para que nosotros podamos desarrollar en nuestras vidas la vida cristiana. Y ese es el primer paso. Añadid a vuestra fe virtud, añadid a vuestra fe el interés, añadid a vuestra fe el deseo, la determinación de vivir la vida cristiana, de actuar en consecuencia con la vida cristiana. Me gusta mucho Romanos 12:11 cuando dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ustedes saben, podemos hacer las cosas con pereza o podemos hacer las cosas con virtud, con ganas. Y aquí el mandamiento de las Escrituras para los creyentes es que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes. Ferviente, desde luego, pues no es alguien que, buenos días, ¿verdad? Sí, todos fervientes, así me lo imagino yo, no sé cómo lo podríamos ver de otra manera. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo creo que esto es, podría decir que virtud es echarles ganas, porque es Cristo quien surge a través de mí, y Cristo no es flojo ni apático. Cristo no es alguien con desinterés. Cuando nosotros leemos la Escritura, queridos hermanos, Él se entregó hasta lo sumo. Él fue a lo máximo. Cuando alguien da su vida por sus enemigos, significa que Él se entregó en todo lo que Él podía entregarse. Jesucristo es virtud. Jesucristo es la virtud que existe en nosotros, que transforma nuestras vidas en una manera notoria, definida, clara. El apóstol Pablo se refería a Filemón cuando les dice a la virtud que había en Filemón de hacer las cosas, cuando le dice: te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Eso es virtud. Voy a hacer, pero voy a hacer todo lo que pueda hacer. Y esto nos bendice en la vida. Si podemos hacerlo, tenemos una gran ayuda para realizar los trabajos que queremos. No es lo mismo barrer así nomás, ¿verdad?, que barrer con el interés de que aquello quede limpio. No es lo mismo hacer una cosa porque hay que hacerla, a hacerla con el interés de que quede limpio. Y sí, la palabra de Dios nos dice que todas las cosas las hagamos para la gloria de Dios, pues entonces tienen que ser hechas con la virtud de Cristo a través de nosotros. Hermanos, que se pueda entender, esta virtud es virtud de Cristo, es echarle ganas. Esto viene de Dios, viene de Cristo en nosotros, que nos permite vivir para su gloria de esta manera responsable. Como dice: añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Okay, las ganas van a estar y hay muchas cosas que hacer, pero hay algo que está en el centro mismo de todo lo que nosotros tengamos que hacer. ¿Y cuál es? Conocimiento. Aquí en segunda de Pedro, en los versículos 2 y 3, usa la palabra conocimiento. Y luego en los versículos 5, 6, 7, aquí en este 5, habla también de la palabra conocimiento. Pero la palabra que utiliza en los versículos 2 y 3 es epignosis, o sea, todo el conocimiento. Y ese todo el conocimiento es cuando nosotros, revelado por el Espíritu de Dios, creemos el Evangelio y conocemos a Dios. Nos falta mucho conocer, pero hay un conocimiento que se da en medio de la conversión que es impresionante. Hay algo distinto. Cristo toma un valor muy diferente. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hemos conocido el Evangelio y viene la gracia y la paz.
Es algo que llegó y nos iluminó. Y por el otro lado dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ese conocimiento también es epignosis, es el conocimiento completo, el conocimiento de Cristo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Maestro, el conocimiento que viene cuando yo me he convertido al Evangelio. Pero la palabra que utiliza aquí en conocimiento, en el versículo 5, tiene un sentido diferente. Aquí la palabra conocimiento viene de gnosis. Gnosis. Aquí significa que este es un conocimiento que viene por el trabajo. Es un conocimiento que viene por la acción de interesarme en conocer, en saber de Dios, de las Escrituras. Tener una iluminación más y más y más y más para ir conociendo más al Señor. 2 veces aparece. Una es aquí, añadan el conocimiento, el gnosis, y la otra es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí es gnosis, de crecer en el conocimiento de Cristo. Esto significa que este conocimiento tiene un proceso de aprendizaje, tiene un proceso en donde yo debo de ocuparme de aprender más de la palabra de Dios, porque aprender más de la palabra de Dios es muy importante. Es el medio que me alimenta si soy cristiano, es el medio que me ayuda si soy cristiano, es el medio por el que voy a conocer a Cristo, es el medio por el que voy a dejar de ser carnal, es el medio que me va a ayudar a mí a desarrollar mi vida cristiana y mi vida espiritual. Aquí, si soy de Cristo, Dios está pidiendo, está mostrando, está enseñándonos que si soy de Cristo debe haber un desarrollo de mi deseo de conocer más acerca de ese Señor Jesucristo, porque Él está en mí. Conocer al Padre, conocer a Cristo es la esencia de la vida de Cristo que está en nosotros. Dice el Señor Jesucristo ahí en Juan: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Las quiero que las conozcan. Y luego dice también en Lucas 10: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Significa, hermanos, que nosotros debemos obedecer la palabra de Dios y conocer las Escrituras en un proceso importante, vital, mandado por Dios, instruido por el Espíritu Santo, para que conozcamos al Señor. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que los falsos maestros pueden engañar con mucha facilidad? Y es más, de entre nosotros pueden salir falsos maestros. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios, de Cristo Jesús, es el que nos libra de esa situación adversa de ser engañados por los falsos maestros o resultar que yo vengo a ser un falso maestro. Se necesita, es vital. Si Cristo está en nosotros, el conocimiento debe de estar en la disposición de surgir de nosotros. El mandamiento que hace Pedro aquí es muy serio, precisamente por los falsos profetas que estaban alrededor de ellos en acción, y es crecer en la gracia y el conocimiento, y está ligado con eso, porque está diciendo que se cuiden de los falsos profetas que vendrían en el futuro, o sea, en nuestro tiempo, en nuestro momento, en nuestra época. Y dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los tiempos que vienen no son fáciles, son muy difíciles. Puede haber un montón de cosas alrededor que estén sucediendo, hermanos, pero la peor de todas es lo que está sucediendo en el corazón de creyentes o de personas que asisten a una iglesia que no están creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos ese privilegio.
Es muy triste no aprovechar esa oportunidad. Es muy triste estar allí en las puertas del estudio bíblico y no tomarlo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? A lo mejor los que lo dan están muy mal, o no saben, o lo que ustedes quieran. Pero pues cuando menos sumarse para instruir, para decir, oye, no se dice así, se dice así, se hace de esta manera o se hace de aquella. Me parece a mí que Ibu es una iglesia que no quiere conocer la palabra de Dios en general. Solamente el mensaje, a lo mejor, o a lo mejor los puros cantos. Pero yo les animo en el nombre del Señor a que vayan más allá, mucho más allá, hermanos, porque esto demuestra que Cristo está en su corazón. Ahora, si fueran a otra iglesia, tienen que demostrarlo a donde vayan, porque esto es lo esencial de sus vidas. Cristo vive en ustedes. Si viven ustedes, tiene que manifestarse en estas 7 virtudes que nos presenta aquí la palabra de Dios. Luego dice que al conocimiento le añadamos dominio. Bueno, déjenme decir algo más en el conocimiento. Mas alábese de esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tenemos el privilegio de conocerlo, pero no lo podemos conocer si no tenemos la gnosis, el deseo, la determinación de quererlo conocer. Hay un conocimiento de salvación completo, la epignosis, que nos ha venido a la conversión, pero el conocer, esto requiere determinación y aprecio por el Señor Jesucristo. ¿Hay aprecio por el Señor Jesucristo? ¿Hay aprecio por su palabra? Si me escuchan todos, allá también los de los niños, ¿hay aprecio por su palabra? ¿Hay aprecio por el Señor Jesucristo? Pongan atención al mensaje que se da. Venimos todos los domingos. El mensaje es para sostenernos, para ayudarnos, para guardarnos, para guiarnos, para que no brote en nosotros lo que no debe brotar, o no seamos engañados de otros o de otras partes que hay tanto ahora para escuchar que no debamos ser engañados. Bueno, ok, ahora sí. Luego viene la siguiente parte, dice, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. Dominio propio se requiere porque si yo conozco la verdad de la palabra de Dios, necesito dominio propio para aplicarla. Siempre voy a tener una prioridad en mis intereses personales, y va a ser diferente si Cristo vive en mí y yo estoy atento al conocimiento de Cristo. Entonces me va a dar una nueva manera de ver la vida para obedecer el mensaje del Evangelio, para obedecer la enseñanza de la palabra de Dios. El elemento principal es ese, la palabra de Dios. No podemos estar escuchando personas. Si las escuchamos nada más así, tenemos que revisar la palabra de Dios. Ustedes del internet van a bajar muchas personas que pueden escuchar y oír, pero no saben cómo es su vida. Y aquí sí. Aquí en esta condición o en esta situación o en este espacio, aquí estamos y conocen los errores, las faltas, los aciertos, todo lo que sea de lo que nosotros hacemos. Saben cuál es nuestra vida. De los que escriben en el internet no saben. De algunos sí, pero no de todos. Ustedes y yo debemos de checar las enseñanzas de la palabra de Dios. Y todo esto es para obedecerlas. Hay personas que han creído que se tienen que caer para ser llenos del Espíritu Santo y se ponen en fila, ¿verdad?, para que alguien por ahí les toque y se caigan y ya están llenos del Espíritu Santo y les sacan dinero a manos llenas. No es así, de ninguna manera. Una de las cosas iniciales es que se requiere dominio propio, porque los mandamientos de Dios son para ejercitar dominio propio. El conocimiento de las Escrituras nos lleva a la necesidad del dominio propio. Cuando la palabra de Dios me dice que no mire a una mujer para codiciarla,
dominio propio. Cuando la palabra de Dios me dice que no tenga envidia, dominio propio. Cuando la palabra de Dios me dice que yo sea fiel, dominio propio. Cuando la palabra de Dios me dice que yo cumpla cometidos que he prometido, dominio propio. Que pague mis impuestos, dominio propio. Y todo tiene dominio propio. Entonces el dominio propio es una cosa importantísima. Pero fíjense ustedes que la ventaja que tenemos es que si nos hemos convertido a Cristo, el dominio propio proviene del Espíritu Santo, o sea, del Espíritu de Cristo que está en nosotros, y de ahí surge la fuerza y el poder para tener dominio propio, para hacer, para cumplir. Si no tenemos dominio propio, no podemos cumplir. El mundo tiene un conflicto muy serio porque los hombres no se sujetan a las leyes y tratan de transar y son desobedientes a los que están en la cabeza de las naciones, y todo esto porque no hay dominio propio. Se necesitan más policías, se necesita más control externo, se necesita mucha gente ahí actuando para que tengamos dominio propio los ciudadanos. En el pueblo de Dios se requiere dominio propio, pero es Dios quien actúa. Pero se requiere nuestra obediencia para que esto actúe en nosotros. Y esta obediencia es dejar que Cristo obre en nuestras vidas, con el conocimiento y el deseo en el poder del Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios. El dominio propio actúa, se da. Y Él nos ayuda a tener control sobre las pasiones y especialmente sobre los apetitos de muchas formas y también sensuales. Templanza es una palabra que va con el dominio propio. El dominio propio es para hacer las cosas. Voy a leer mi Biblia todos los días, voy a orar al Señor, voy a asistir los domingos a la iglesia, voy a proponerme escuchar el mensaje y no distraerme de nada, voy a procurar estar en esto, voy a hacerlo. Habrá momentos en que por alguna razón se puede, pero tengo la determinación, el dominio propio de hacer algo para el Señor. Si Cristo está en mí, creo yo que esto es la parte medular de nuestra vida. Cristo está en mí, debo de tener este dominio propio. Por ejemplo, Romanos 12, 1 y 2 dice que entregue mi cuerpo. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar mi cuerpo en un sacrificio, yo me entrego al Señor. Y aquí es donde yo leo la Biblia y oro y voy a la iglesia y tengo un compañerismo con otros creyentes y atiendo un estudio bíblico, porque sujeto mi cuerpo, no lo pongo a que se ponga a descansar, sino lo obligo a cosas que son espirituales y que yo necesito. Pero esto es porque Cristo está en mí. Él es el que se propone, el que promueve en mi corazón que yo haga estas cosas. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 9, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El dominio propio proviene de Jesucristo, no de nosotros, es de Él. Y esta virtud, cuando surge, es la virtud que surge directamente de Cristo que vive en mí. Al dominio propio se le agrega perseverancia, paciencia. La paciencia también es la paciencia del Señor. Allá en 2 Tesalonicenses 3:5 dice de una manera muy interesante: el Señor encamine vuestros corazones. Fíjense, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Son las dos cosas que provienen de parte de nuestro Señor Jesucristo, que vive en nosotros y que las promueve en nuestras vidas. La paciencia es algo que se necesita. Yo sé, hermanos, que somos probados muchas veces. Muchos de ustedes han estado en situaciones que no cambian, que quisiéramos que cambiaran y no cambian, que pasa el tiempo y no cambian, o que ya parece que tengo una respuesta y finalmente no la tengo, y luego ya parece que solucionó, pero no se solucionó, tengo que volver a empezar, y no se solucionó otra vez, y allá voy de nuevo, y hay situaciones adversas, difíciles, complicadas, y ahí voy, ¿verdad? Yo sigo adelante,
con la consigna, ¿verdad?, de esperar en el Señor y de tener paciencia. Dios está haciendo su trabajo en nuestras vidas y estamos aprendiendo por Cristo Jesús que vive en nosotros. Es la paciencia de Cristo. La semilla que cayó en buena tierra son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La perseverancia es de Cristo, no es nuestra. No tenemos esa virtud como cosa personal. Es Cristo en mí, es la gloria suya. Si Él vive en mí, esto es lo que va a surgir a través de mi vida. Por eso es que oramos en todo tiempo y velamos en perseverancia en la oración y súplica por todos los santos. Hacer el bien y perseverar en ello también, esta es una característica de Cristo que vive en nosotros. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Paciencia, perseverancia, es la característica del Hijo de Dios, de quien tiene a Cristo viviendo en su corazón. La vida cristiana es imposible vivirla para nosotros. Se vive solo porque Cristo está ahí. Y entonces, en obediencia, en relación con Dios, por esa fe que nos ha sido dada, empieza a surgir esta vida cristiana alrededor de nuestro diario vivir. Que la perseverancia sea una manifestación de Cristo en cada uno de nosotros. Y ya vamos a acabar aquí. Uno de los puntos que nos presenta aquí en las 7 virtudes es la fraternidad o el afecto fraternal. Es afecto fraternal, unos con otros, en la iglesia, con los creyentes. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es la manifestación de ese afecto fraternal. Cuando dice en las Escrituras: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor hizo todavía más, porque la puso por sus enemigos. Dice también en Pedro: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y este mismo sentir es el sentir de Cristo en nuestras vidas, es el que se manifiesta. Y así, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios constantemente todas estas verdades de las Escrituras. En un escrito que encontré por ahí, dice que las pequeñas fraternidades que existían desde los primeros años en que las personas se convirtieron, ya no había un pueblo de Dios como Israel, ahora había un grupo de creyentes que es la iglesia. Y ellos se reunían y aunque eran muy diferentes unos de otros, mantenían una fraternidad unos con otros muy definida. Dice: todos se sienten unidos como hijos y hermanos en una misma casa, en una misma familia, con la fuerza del amor que allí encontraron y compartieron, marchan después al mundo para transformarlo a la espera del Señor. Necesitamos ahondar en esta vida de fraternidad que debemos de tener los creyentes unos con otros. La fraternidad es importante, la unidad que pudiéramos tener es importante, el ayudarnos unos a otros. Dice: a la piedad añadir afecto fraternal. Y bueno, rápidamente paso al amor. El amor en todo el Nuevo Testamento, la mayor palabra que se usa es ágape, porque está relacionado con los mandamientos a la iglesia, y ese es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Una vez más,
es la persona de Cristo, el carácter de Cristo, quien se manifiesta a través de nuestras vidas. Es el amor de Dios manifestado al morir por nosotros, es el amor que se describe en 1 Corintios 13, es el amor que no hace mal al prójimo, es el amor ágape que Dios ha puesto en nuestros corazones y es el que debe de manifestarse. ¿Qué les digo, hermano? Son 7 virtudes clave que yo quiero que ustedes pedirles, rogarles, que piensen en ellas como una manifestación de la vida espiritual en nuestras vidas. Es básico, es esencial. El apóstol Pedro se los presenta a ellos como algo importante, básico y esencial, y como algo que los librará. En el caso de la segunda epístola de Pedro, estas 7 virtudes, el ejercicio de ellas todos los días en su vida, les librarán de los falsos profetas y de los engaños y de una vida sin fruto. Después de que da estas 7 virtudes, después de que nos dice de estas 7 virtudes, que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, lo que dijimos la semana pasada. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, estas 7 están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante. No debemos estar ociosos ni sin fruto, estén en esta iglesia o en la que estén, porque este es nuestro compromiso delante de Dios, porque un día tendremos que rendirle cuentas. Morimos y seguimos viviendo, vamos a la presencia de Dios. Hemos sido cristianos nacidos de nuevo por el poder de Dios. Tenemos un compromiso con la vida cristiana y tenemos un compromiso especialmente con Dios, ¿verdad? Porque debemos de llevar fruto para la gloria de Dios. Ya lo vimos, la semilla que cae en buena tierra lleva fruto con perseverancia. Entonces debemos de perseverar, hermanos. Esta es la consigna. Si quieren pensar en algo, es esto: hagan su vida, hagan su trabajo, hagan sus ahorros, compren sus casas, hagan todo lo que quieran hacer, pero no se les olvide que un día tendremos que rendirle cuentas a Dios y delante de Él tendremos que estar con pena o con alegría, pero ahí tenemos que estar. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. No debemos. Y eso nos damos cuenta porque hemos conocido el mensaje del Evangelio. Antes de que yo conociera el Evangelio, me importaba un comino lo que Dios pensara, ¿verdad? Y el juicio con Dios y todas estas cosas. Pero no, una vez que me convertí fue diferente. Es distinto, ¿no? Dios está ahí y daremos cuentas a Él de nuestra vida. Una persona sin Cristo tendrá que dar cuentas a Él y a lo mejor recibir la palabra de condenación por causa de que no ha creído el mensaje del Evangelio. Es una buena oportunidad de estar en esta vida y creer al mensaje del Evangelio para no ser condenado. Hay un peligro muy grande en no tener estas manifestaciones de estas 7 virtudes, porque dice: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto a mí me impacta, ¿verdad? Yo me tengo que medir aquí en esto también. Si yo quiero ver la gloria de Dios en todos los aspectos y no tener una vida corta y no olvidar algo tan grande como la purificación de mis pecados, debo de caminar en estas 7 virtudes que les he descrito. Y debo hacer firme mi vocación y elección. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y creo que Pedro no está exagerando. Hermanos, termina Pedro diciendo que nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa. No hay dudas. No hay ninguna cosa que nos parezca que no se logra, se da. Hay una confianza creciente que Dios trae a nuestras vidas mientras vamos desarrollando la vida cristiana.
Bueno, ya terminamos. A veces no sé qué pensar. Yo tengo una manera de hablar muy intensa. Quisiera ser un poquito menos intenso, más tranquilo, que no parezca que yo estoy aquí exagerando o enojado. Así hablo, ¿verdad? Es difícil. Pero quisiera hacerles pensar de todo corazón. Tenemos un compromiso con Dios que no se nos olvida. Si somos cristianos, tenemos un compromiso grande de no estar ociosos y sin fruto. Si no somos cristianos, tenemos el compromiso y la oportunidad grande de ser cristianos, de creer el Evangelio y entrar a una nueva vida cristiana, que es una bendición. Es una vida cristiana que nos permite estar iluminados por la gracia de Dios en nuestro diario vivir. Tenemos un compromiso con Él. Creyentes o no creyentes, estaremos en su presencia. Y hermanos, Dios nos ha dejado su palabra para que recordemos estas cosas. La próxima semana estaremos platicando sobre estos detalles. Estamos tratando de que el calor no sea tan fuerte, tratando de ser corto, pero pensemos en esto. Dios nos ha dejado su palabra para que recordemos estas cosas. La próxima semana estaremos platicando sobre estos versículos ahí, del versículo 12 hasta el final, hasta el versículo 21, acerca de esta palabra que nos ha dejado, para recordarnos estas cosas, porque Dios no quiere que se nos olvide. No quiere. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través del apóstol Pedro y a través de los profetas y a través de todas las escrituras tú nos recuerdas estas verdades, son importantes y que nosotros debemos de caminar por ellas, porque es tu mandamiento, porque es tu instrucción, porque tú quieres que llevemos el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos. Yo te pido, Señor, que ilumines a todos mis amigos y hermanos aquí en este momento, para que todos estemos conscientes de que necesitamos estar muy definidos y claros de que si somos tuyos, tú esperas una vida que no sea sin fruto. Y si no te hemos conocido, tú esperas que te conozcamos, porque es tu deseo que te conozcamos y que seamos iluminados con el poder del Evangelio. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos aquí, y guíanos, Señor. Guíanos para que el próximo domingo una vez más nos congreguemos en tu nombre para la gloria tuya. Amados hermanos, que el Señor los bendiga y que el Señor los encamine en todo.